Entonces ahora sí vamos a dar inicio a la práctica número 5 y la última, ¿verdad? Porque la de circuitos eléctricos se canceló. Esta es la de electrostática, que es lo que se pretende con esta práctica, que ustedes manejen los conceptos de superficies equipotenciales, los conceptos de campo eléctrico, y también se pretende que ustedes obtengan de forma experimental la constante de permitividad del vacío. Entonces, para ello vamos a empezar. Antes de definir qué es el campo eléctrico, nosotros tenemos que saber qué es una fuerza eléctrica, ¿verdad? Porque es algo que nosotros podemos percibir de mejor manera. La fuerza eléctrica es una fuerza conservativa y es la que se debe a las cargas, ¿sí? Y nosotros tenemos que la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia. Recordemos que es una propiedad intrínseca que es propia de, ¿sí? Las cargas pueden ser positivas, pueden ser negativas e incluso pueden ser neutras. La mayor parte de los objetos que nosotros tenemos a nuestro alcance tienen una carga neta igual a 0. Los átomos también están cargados de una forma neutra, ¿verdad? Tienen igual cantidad de electrones que de protones, entonces tienen una carga neutra y así son la mayoría. Las cargas positivas, un ejemplo, son los protones de los átomos. Un ejemplo de una carga negativa son los electrones y las cargas neutras, pues son los neutrones. Dependiendo a cómo tengamos las cargas, nosotros vamos a tener fuerzas de atracción y vamos a tener fuerzas de repulsión. Las fuerzas de atracción son las que se dan entre dos cuerpos que tienen carga de diferente signo, ¿sí? Si tenemos una carga positiva y otra carga negativa, esos van a tender a atraerse. Cargas opuestas se atraen y cargas de igual signo tienden a repelerse. Si tenemos dos cargas negativas, se nos va a ser muy difícil juntarlas porque va a haber una fuerza de repulsión, van a tratar de separarse. Lo mismo con las cargas positivas y esto es por la fuerza de repulsión. Esta es la manera del concepto que nosotros tenemos que tener de fuerza eléctrica, pero nosotros estamos estudiando física, así que necesitamos una forma de escribirlo matemáticamente y eso va a ser por medio de la ley de Coulomb. Esta es una ley experimental y con esa ley nosotros obtenemos la magnitud de la fuerza y la dirección. Recordemos que la fuerza es un vector, tiene que tener magnitud y dirección para poder definirla completamente. Entonces, la magnitud está dada por la constante de Coulomb, el producto de las cargas y la distancia que las separa. Este R, copete que tenemos aquí, este es un vector unitario y este es el vector de desplazamiento. Este depende de las posiciones que tiene cada una de las partículas, ¿verdad? La interposición de ellas. En este caso, la fuerza eléctrica iría de forma horizontal, podría ir de Q1 a Q2, entonces podría ir bien hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿De qué va a depender eso? La fuerza de quién sobre quién estamos calculando y también del signo de las cargas que nosotros vamos a tener acá, ¿verdad? Habíamos hablado que la magnitud dependía de la constante de Coulomb. Este es un valor constante, es fijo y es aproximadamente 8.988 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿sí? Este valor nosotros lo podemos expresar en términos de la permitividad del vacío y es 1 sobre 4 pi veces epsilon sub 0, es la misma constante de Coulomb, entonces esta misma magnitud nosotros la podemos reescribir como esta de acá abajo, ¿verdad? K, 1 sobre 4 pi veces epsilon sub 0, reemplazando acá. Tenemos el producto de las dos cargas, Q1 y Q2, nosotros vamos a hallar en libros de texto que hay veces que están entre valores absolutos, pero cuando nosotros tenemos el valor absoluto acá en esta parte, nosotros tenemos que definir bien nuestro vector de desplazamiento o de posición relativa, ¿sí? Y R ya vendría siendo la distancia entre las cargas. Si nos fijamos, a medida que nosotros aumentamos este R, nosotros vamos a tener una menor fuerza eléctrica y es porque
no van a tender a atraerse. Es como, por ejemplo, cuando ustedes, este no es el caso, ¿verdad? En el caso que tienen un imán, mientras más cerca ustedes lo tienen, más sienten como que los jala, y mientras más lejos casi no sienten la participación. En ese caso es una fuerza magnética, pero es prácticamente el mismo principio. Mientras más cerca, más va a tener la intensidad, va a ser mayor la amplitud, y mientras más lejos va a ser menor la magnitud, ¿verdad? Y es porque es directamente proporcional al inverso cuadrado de la distancia, ¿sí? A medida que aumenta la distancia, va a ir disminuyendo la magnitud. Entonces, ya con esto, ya nosotros sabiendo que es una fuerza eléctrica, ahora sí nosotros podemos definir qué es campo eléctrico. Campo eléctrico se define de cierta forma por medio de la fuerza eléctrica. Este es una especie de artificio que nosotros utilizamos. El campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico, realmente no es como que existan, así que uno las pueda ver, que uno las pueda sentir. Es muy difícil definir el campo eléctrico en términos coloquiales, en términos que se puedan sentir, que sean tangibles, porque este es un concepto que surgió para poder explicar de forma matemática y física otros sistemas, otras situaciones, ¿sí? Entonces, para facilitar el estudio se incluyó este tema, pero es muy difícil que nosotros lo podamos ver, observar, más que de forma idealizada, ¿verdad? Porque estas líneas que ustedes ven acá, estas líneas de campo eléctrico, son líneas imaginarias. Bueno, entonces habiendo dicho eso, ¿qué viene siendo un campo eléctrico? El campo eléctrico es el que existe en la región del espacio que rodea a un objeto con carga. En este caso es la carga fuente. Para que haya campo eléctrico, nosotros solamente necesitamos una fuente. Entonces, en este caso, si nosotros vemos las líneas de campo eléctrico, son radiales hacia afuera, y aquí el campo eléctrico depende únicamente de una carga. Entonces, si nosotros reescribimos la fuerza de Coulomb, la ley de Coulomb, pero para campo eléctrico, nosotros vemos que como solamente depende de una fuente, entonces nosotros vamos a venir y vamos a cancelar esta parte de acá. Y aquí, en lugar de tener fuerza, lo que nosotros tendríamos sería el campo eléctrico, ¿sí? Entonces aquí nosotros tendríamos el campo eléctrico. Tendríamos que el campo eléctrico es la misma constante de Coulomb por la carga, que es la fuente, entre la distancia cuadrada por el vector de desplazamiento, ¿verdad? Entonces ya en este punto, nosotros ya vemos que hay una dependencia de tanto la carga como la distancia, ¿verdad? Entonces, esa es la carga fuente, y el campo eléctrico es el que existe en la región del espacio que rodea al objeto con carga. Si el objeto no tiene carga, entonces no genera un campo eléctrico, porque el campo eléctrico lo que perturba es el área circundante, ¿verdad? Bueno, entonces cuando nosotros tenemos ya nuestra carga fuente normal, la dejamos ahí y colocamos una carga de prueba en el entorno, en el área circundante a esa carga, nosotros vamos a ver que esta carga de prueba va a experimentar una fuerza eléctrica, ya sea de atracción o sea de repulsión, ¿sí? Y la forma en la que nosotros las relacionamos entre dos, la fuerza eléctrica por el campo eléctrico. Recordemos que el campo eléctrico solamente depende de la carga fuente, entonces la fuerza eléctrica dependería de la carga, sería igual a la carga de prueba, la carga que tiene el objeto de prueba, por el campo eléctrico de la carga fuente, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que las líneas de campo eléctrico, estas eran unas líneas imaginarias y que nos ayudaban a hacer el estudio de bastantes sistemas. En este caso, aquí tenemos dos monopolos. Tenemos un monopolo positivo y tenemos un monopolo negativo. Una carga eléctrica positiva, una carga eléctrica negativa. Si nos fijamos, las líneas de campo eléctrico son estos vectorcitos, son estas flechitas que salen de esta carga.
Esta es una carga eléctrica positiva porque las líneas de campo eléctrico son radiales hacia afuera. Esta es una carga eléctrica negativa, entonces las líneas de campo eléctrico son radiales hacia adentro. Nos fijamos, para una carga positiva las líneas salen, para una carga eléctrica negativa las líneas van a entrar. Esto es para los monopolos, ¿verdad? Pero vamos a tener diferentes configuraciones y nosotros nos vamos a fijar que no siempre van a ser así radiales, rectas, todas bonitas, sino que a veces se pueden ondular, ¿sí? Y esto es porque el campo eléctrico de la carga de prueba, en este caso, esto sería otra carga, va a afectar el área circundante. Entonces esta área, esta sección de acá, estaría siendo afectada por dos campos, por el campo de la carga eléctrica positiva y del campo eléctrico negativo, ¿verdad? Entonces en esta área habría como una superposición de las dos y nosotros venimos y sumamos y es por lo mismo de que la fuerza eléctrica es conservativa, el campo eléctrico también vendría siendo conservativo, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros tenemos una configuración de dos cargas de diferentes signos. En este tenemos una carga de 1 coulomb y esta una carga de -2 coulomb. Son de diferentes signos. Esta configuración de acá nosotros la llamamos dipolo eléctrico. Dipolo eléctrico. Son cargas de diferentes signos y son dos. Entonces, nosotros vemos de que esto es una carga positiva. Las líneas de campo son radiales hacia afuera, al igual que como tenemos acá. Esta es una carga eléctrica negativa. Las líneas de campo son hacia adentro, ¿verdad? Y ya en esta parte nosotros vemos que se van deformando y es porque se van superponiendo los dos campos, ¿verdad? Vamos a ver que van a ir cambiando la forma de estas líneas dependiendo a la cantidad de carga que nosotros tengamos y también al signo. Algo que también quiero que noten es que estas son cargas de signos opuestos, ¿verdad? Entonces, cargas con signos opuestos tienden a atraerse y si nos fijamos, las líneas de campo eléctrico tienden a unir a las dos cargas, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cómo va variando esta carga y cómo van a ir cambiando las líneas de campo eléctrico. Va a llegar un punto en el que nosotros vamos a tener una carga cero. Y cuando nosotros tenemos una carga cero, para el efecto de cálculo en electrostática, nosotros podemos ignorarla completamente porque es una carga cero. No va a recibir fuerza, tampoco va a generar campo eléctrico. Es esta de acá. Esta siempre va a generar campo eléctrico porque pues es una carga fuerte. Entonces, en este punto nos fijamos que no afecta para nada el campo de este, siempre las líneas de campo son radiales hacia afuera. Y ahora vamos a tener una configuración de cargas positivas. Si nos fijamos, las cargas del mismo signo tienden a repelerse y también vemos que las líneas de campo eléctrico no tratan de unir a las dos cargas. De hecho, tratan de diverger por otro lado, ¿sí? Y vamos viendo cómo se va comportando a medida vamos aumentando el campo eléctrico de esta. Si se fijan, otra cosa, nosotros cuando tenemos una carga sale de positivo, esta es una fuente, es carga positiva, y a la carga negativa le llamamos sumidero. Sale de la fuente y llega al sumidero, ¿sí? Y vemos cómo van a ir cambiando. En este caso, nosotros tenemos una configuración de tres cargas. Esta es una carga positiva, esta es una carga negativa, perdón, esta es una carga positiva. Si se fijan, tiene más o menos parecido el comportamiento al que pasa con el dipolo eléctrico. Como son cargas de diferentes signos, las líneas de campo eléctrico como que los unen, ¿verdad? Recuerden que estas son líneas imaginarias. No es que están unidas las dos cargas, sino que las líneas tratan de salir de positivo y llegar a negativo. Aquí no es que las cargas están unidas, pero el bosquejo, el mapeo del campo, sí van a ver como que las dos cargas están unidas. Ya en esta parte nosotros tenemos las dos cargas de signo igual
y pues vamos a tener algo parecido a esto. Tratan de no unirse las líneas de campo eléctrico y tratan de diverger por otro rumbo. Entonces vamos a ir viendo cómo es que va a ir variando las líneas de campo eléctrico. Vamos a ir viendo cómo va a ir variando las líneas de campo eléctrico para esta configuración. Le vamos a poner pausa a este para que ustedes puedan ir viendo cómo va a ir variando. Si nos fijamos ahora ya son negativas y las dos son como una especie de dipolo, pero no es un dipolo, ¿verdad? Sino que tiene una forma parecida. Hay otra configuración bastante común que es la de cuadrupolo, que son dos cargas positivas y dos cargas negativas, y con eso pues ustedes van a tener otra distribución de las líneas de campo. ¿Por qué? Porque ya habrían más cargas involucradas, habría mayor cantidad de campos y pues tendríamos que superponer todos, sumarlos y ver cuáles son las contribuciones de cada uno, y dependiendo de las contribuciones es que nosotros tendríamos nuestras líneas de campo. Entonces, recapitulando, para las cargas nosotros tenemos configuraciones de monopolo, que es cuando solamente tenemos una carga, tenemos dipolo, cuando nosotros tenemos cargas de diferentes signos, y tenemos el cuadrupolo. Esas son las tres más comunes, y el cuadrupolo son dos cargas positivas y dos cargas negativas. ¿Alguien tiene una consulta hasta el momento? No, por los momentos no. Gracias. Entonces, sigamos. En este punto nosotros tenemos lo que se llama superficies equipotenciales. Las superficies equipotenciales son un conjunto de puntos que conforman una superficie en la que todos esos puntos que conforman esa superficie tienen el mismo potencial. Por eso se llama X, el mismo, potenciales, el mismo potencial, ¿verdad? Son superficies. Si nosotros regresamos a esta ecuación de acá, me preguntan que si solo un polo cargado basta para que exista un campo. Solamente necesitamos una carga para que exista campo, ¿sí? Y aquí sí hay un monopolo eléctrico. Nosotros sí podemos tener cargas eléctricas así individuales. No pasa lo mismo con el monopolo magnético, porque siempre existe las dos contrapartes, ¿verdad? En el monopolo magnético nosotros tenemos la positiva siempre a la par de la negativa. Nosotros siempre vamos a tener un dipolo magnético, porque no existe un monopolo magnético, pero para la parte de electrostática, para la parte eléctrica, sí nosotros vamos a tener un monopolo eléctrico, ¿sí? Y cuando tenemos un monopolo eléctrico, pues va a tener un campo. Solo se necesita una carga. Entonces, recapitulando esta parte, las superficies equipotenciales son todos los puntos que conforman en una misma superficie y que tienen el mismo potencial. Recordemos esta ecuación. Habíamos dicho que para campo eléctrico nosotros no íbamos a tener una carga, que solamente necesitábamos la carga fuente. Entonces esto de acá también lo vamos a quitar, solamente vamos a tener nuestra carga fuente. Vamos a tener esta KE, y en lugar de tener esto de acá, en lugar de tener fuerza eléctrica, nosotros vamos a tener campo eléctrico, ¿verdad? Ya habíamos dicho esto. Si nosotros nos fijamos, el campo eléctrico es KE por Q entre R cuadrado en la dirección de R unitario, ¿sí? ¿Esto qué me dice? Que cuando yo tengo una carga constante, mi campo va a depender únicamente de la distancia en la que yo mido el campo a mi fuente, ¿sí? Entonces, ya para este punto, nosotros lo que tendríamos que hacer es suponer. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una esfera? Si yo tengo una fuente en el centro de la esfera, ¿qué pasaría con todos los puntos que están en la superficie de la esfera? Todos tienen el mismo radio, ¿verdad? Si todos están en la superficie, están sobre la superficie, todos van a tener el mismo radio. Entonces, todos van a tener la misma distancia con respecto a la fuente, ¿cierto? Entonces, en el caso que nosotros tengamos
única carga y que ésta sea constante, nosotros vamos a decir que vamos a tener la misma magnitud de campo eléctrico para la misma distancia. Entonces, aquí nosotros venimos y pues podemos hacer la suposición, ¿verdad? Que todos los puntos de esa superficie van a tener el mismo campo eléctrico. Y si tienen el mismo campo eléctrico, van a tener el mismo potencial eléctrico. El potencial eléctrico, en este caso, nosotros tenemos un potencial escalar, ¿sí? Y es el que nosotros comúnmente conocemos como voltaje, ¿sí? Entonces, en este punto, la superficie equipotencial serían esferas. Es por eso que cuando ustedes mapean las superficies equipotenciales, ustedes van a ver cómo, en este caso, la imagen está en 2D. Entonces, tienen circunferencias, tienen círculos, ¿sí? Tienen circunferencias, perdón. En caso que lo viéramos en 3D, nosotros tendríamos esferas. Entonces, las superficies equipotenciales para cargas puntuales son esferas, ¿sí? Otra cosa que tenemos que ver es que a medida que nosotros nos vamos alejando de la fuente, vamos a tener una menor cantidad de campo eléctrico, ¿verdad? Una menor magnitud de campo eléctrico y por tanto el voltaje va a ir disminuyendo, bueno, el potencial eléctrico va a ir disminuyendo a medida nos vamos a ir moviendo de la fuente. Lo mismo pasa con las cargas negativas, ¿verdad? Esto es una carga puntual, es un monopolo eléctrico y pues las superficies equipotenciales van a ser la parte exterior de una esfera, ¿sí? Pero en la vida real no solamente vamos a tener una carga puntual aislada, sino que vamos a tener un conjunto de cargas. Entonces es importante que nosotros sepamos que dependiendo de la configuración que nosotros tengamos, vamos a tener diferentes tipos de superficies equipotenciales. En este caso nosotros tenemos un dipolo eléctrico y en este dipolo nosotros vemos que bien cerquita de las fuentes nosotros vamos a tener una especie de esfera, pero a medida que nos vamos alejando, vamos teniendo como una especie de huevos achatados, ¿sí? Entonces, aquí lo que me está diciendo es que todos estos puntos de esta superficie, tienen el mismo potencial eléctrico. Todos estos puntos de esta superficie tienen el mismo potencial eléctrico. Al igual, todos estos tienen el mismo potencial eléctrico. Toda superficie cerrada va a tener el mismo potencial eléctrico. Y algo bien importante que tienen que tener en mente es que el potencial eléctrico disminuye con respecto a la distancia que tienen con la fuente, ¿verdad? Entonces el potencial eléctrico de todos estos puntos, que es el mismo, sería mayor que este de acá, que es más externo, ¿sí? Chicos, ¿hasta acá se entiende? Sí, sí, por los momentos sí. Gracias. Entonces, siempre los invito que si ustedes quieren ampliar el contenido, vayan a su libro de texto, Física para Ciencias e Ingeniería, de Serway, para que ustedes pues repasen el contenido. Y en esta parte ya vamos a empezar con la parte de la guía. Si venimos acá al blog, nosotros vamos a encontrar pues lo mismo de siempre, que les dice la fecha en la que van a tener la reunión, cuando se va a enviar el reporte, ya les había dicho, van a tener que enviarlo ustedes el 3 de diciembre. En caso que tengan algún contratiempo, por favor avisarme antes. Aquí les aparecen los recursos, la guía de trabajo, el enlace y el tutorial de la simulación. En la guía de trabajo nos vamos a saltar a la parte del procedimiento experimental. El procedimiento experimental va a consistir en dos partes. La primera parte es de superficies equipotenciales. Esta parte es netamente conceptual. Es más que todo demostrativa, que ustedes no tienen que apuntar ningún dato. Pero sí es importante que ustedes la repitan en sus casas y es por eso que ustedes van a tener que colocar las capturas de toda esta parte aquí en tratamiento de datos experimentales. Ustedes van a hacer el tratamiento de datos experimentales, que es la regresión lineal,
luego van a hacer la gráfica de regresión lineal y después de esa gráfica de regresión lineal ustedes van a poner las capturas de pantalla de esto, ¿verdad? ¿Y en qué van a consistir las capturas de pantalla? Ustedes van a hacer una configuración de monopolo, van a trazar las superficies equipotenciales, le toman captura y la adjuntan a la parte de tratamiento de datos experimentales. Van a hacer lo mismo con el dipolo, van a hacer un dipolo, trazan las superficies equipotenciales, le toman captura, lo añaden a la parte de gráficas y lo mismo con el cuadrupolo. Hacen la configuración, trazan las superficies equipotenciales, le toman captura y lo añaden a gráfica. Esto lo vamos a hacer aquí porque necesito que ustedes pues entiendan un poquito mejor en qué consiste la práctica, ¿verdad? Entonces, esta parte la voy a hacer acá, es demostrativa para que ustedes entiendan un poquito mejor y que puedan explicar en el análisis de resultados y en las conclusiones. Y la segunda parte, que es la de regresión lineal, a ustedes ya sí les tocaría hacer las mediciones. Entonces, lo primero que les dicen es hacer un monopolo. Si nos fijamos, este es una carga eléctrica positiva y lo que hacemos es perturbar el espacio, ¿verdad? Entonces, aquí en este punto, vemos que las líneas de campo son radiales hacia afuera, ¿sí? Entonces, otra cosa que quiero que noten es que mientras más cerca esté de la carga, nosotros tenemos como más iluminadas las flechitas y esto lo que me dice es que el campo eléctrico es mucho mayor, es mayor en esta área de acá que en las que lo tenemos como más difuminado, ¿sí? Que los tenemos como más grisecitas. Entonces, aquí el campo eléctrico es mayor que acá afuera, ¿verdad? En la parte más externa. Entonces, nosotros queremos trazar las superficies equipotenciales, venimos y pues vamos a medir el potencial eléctrico, lo colocamos donde queremos trazar nuestra superficie equipotencial y pues trazamos. Si se fijan, aquí me dice que tiene un potencial de 22.06 voltios. Y todos estos puntos de acá van a tener que tener el mismo potencial, 22.01, 08, todo depende del pulso que ustedes tengan, ¿verdad? Pero todos estos puntos tienen el mismo potencial, 22.08, porque es una superficie equipotencial, ¿sí? Esta vendría siendo una esfera y todos los puntitos que estén fuera de la esfera, que estén sobre la esfera, que ustedes los puedan tocar, eso sería en la superficie equipotencial. Entonces, esta sería una de 22.02, por ahí 22.05, más o menos esa era. Y si nosotros trazamos aquí, vemos que este tiene un potencial de 6.331. Nos fijamos, este era 22 y aquí es 6.3 voltios más o menos. Todos estos puntos de acá tienen el mismo potencial eléctrico y este potencial eléctrico es menor que este que está más hacia adentro. Trazamos la otra, vemos que el potencial es de 3.61, seguimos aquí en esta parte. Si vemos que varía, no es porque está variando esto, sino porque pues yo no tengo tan buen pulso, ¿verdad? Entonces, ustedes ya van viendo toda esta superficie de acá, lo que está en verde, lo más externo tiene el mismo potencial. Yo sé que ahorita puede ser un poco confuso que yo les esté diciendo superficie y ustedes lo único que estén viendo es una raya, pero es porque esta imagen está en 3D. Imagínense lo que está en 3D y que sea algo así como un huevo. La cáscara viene siendo la superficie equipotencial y todos esos puntos vendrían siendo los puntos de la superficie equipotencial y tendrían el mismo potencial eléctrico. Y piensen en un huevo un poco más grande y piensen que en ese huevo más grande ustedes tendrían un potencial un poco menor que en el del huevito chiquito, ¿verdad? Y lo mismo, yendo más afuera, ya tenemos 2.324, aquí tenemos 3, aquí tenemos 6 y aquí tenemos 27. Mientras más cerca estamos de la carga fuente, nosotros vamos a tener un potencial mayor, vamos a tener un campo eléctrico mayor. En caso que nosotros no querramos tener una carga positiva, pues ponemos una negativa, nos fijamos,
las líneas de campo eléctrico son radiales hacia adentro. Y si trazamos las superficies equipotenciales, vemos que el potencial aquí ya no es positivo, sino que es negativo. Al igual, va a ir disminuyendo a medida que nosotros nos vayamos alejando. Yo sé que menos 2 es mayor que menos 4, pero yo a lo que me estoy refiriendo es al valor absoluto. El valor absoluto de ese potencial va a ser mayor a medida que nosotros nos vayamos alejando. Matemáticamente, el potencial aquí es mayor que este, porque menos 4, bueno, el potencial aquí va a ser mayor que este, menos 2 es mayor que menos 4, pero físicamente nosotros aquí vamos a tener un potencial menor, ¿verdad? Aquí en esta parte de acá vamos a tener un potencial menor. Fíjense en el valor absoluto, 2.7 es menor que 4.2, ¿sí? Y al igual que con la carga positiva, esto es una carga puntual, este es un monopolo, y las superficies equipotenciales van a ser esferas, ¿sí? Cascarones de esferas. En el caso que ya nosotros no queramos tener una configuración de monopolo y queramos tener una de dipolo, colocamos una carga positiva y venimos y vemos las líneas de campo eléctrico, salen de positivo, entran a negativo y tienden como a unir estas dos cargas. Ojo, no están uniendo a las dos cargas. Las líneas son imaginarias, ¿sí? Pero para dibujarlas, para trazarlas, pues es eso lo que me está dando a entender, ¿verdad? Trazamos las líneas de campo, las líneas de superficies equipotenciales y nosotros ya vamos viendo que aquí tenemos menos 23, es una carga negativa, tiene un potencial negativo y vemos que todos estos puntos tienen el mismo potencial, lo mismo en esta parte, tienen todos estos el mismo potencial y este potencial de esta sección es menor que el de esta. Y pues vamos trazando más alejaditos y ya vamos viendo que ya no son esferas, sino como huevos achatados. Aquí venimos y trazamos en el lado positivo y pues ya vamos viendo cómo es que se van haciendo las superficies equipotenciales. Si nos fijamos es como dos ojitos. Es como dos ojitos y pues ustedes ya pueden ir viendo cómo es que se van a ir dando las configuraciones. Este es para el dipolo. En el caso que ustedes no tengan el dipolo y lo que quieran tener sean dos cargas del mismo signo, ustedes ya van a ir viendo que no convergen las dos líneas, los dos campos. Entonces va a salir de positivo, va a llegar a, bueno, va a salir de positivo y se va a ir por otro lado, ¿verdad? No sale de positivo y entra en un positivo, siempre sale de positivo y vemos que como divergen hacia afuera. Entonces venimos, trazamos las superficies equipotenciales y aquí tenemos un potencial de 23, venimos acá y tenemos aquí un potencial de 12, va disminuyendo, venimos acá y vamos a encontrar un potencial de 8.907 y así vamos a ir disminuyendo. Si nos fijamos, esta configuración es diferente a la anterior. El anterior era un dipolo y son dos cargas positivas y vemos que las superficies equipotenciales varían dependiendo de la configuración de carga que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Y esto por qué sucede? Porque nosotros tenemos una superposición de dos campos, ¿sí? Aquí serían dos campos positivos y dos campos positivos me dan esta formita de acá, ¿verdad? En caso que las dos estuvieran muy cerquita, nosotros tendríamos algo así como una sola carga puntual, que sería la suma de las dos, y pues serían las mismas esferas que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Entonces, ya pasando esta parte, venimos y hacemos otra configuración. Hacemos positivo y negativo. Hacemos la configuración de cuadrupolo. Venimos, colocamos acá. Vemos esta configuración, vemos que cambian las líneas de campo eléctrico. Venimos y trazamos las superficies equipotenciales.
Y pues acá vamos a tener otra versión, ¿verdad? Entonces vamos trazando las líneas de superficies equipotenciales y ya vemos que es algo así como un trébol de 4 hojas. ¿Sí? Y ya lo vamos haciendo. Y ya sabemos que a medida que nosotros tengamos una superficie más externa, va a tener un menor potencial y va a tener pues una forma diferente. ¿Sí? Aquí ya no tenemos los círculos propiamente dichos y este sería el bosquejo de las superficies equipotenciales. En caso que nosotros no tengamos esta configuración aquí y las tengamos las dos positivas acá y las dos negativas acá, venimos y trazamos nuevamente las líneas de campo eléctrico, vemos que pasa exactamente lo mismo que con cargas de signos iguales, trazamos y son como antifaz. Si lo vemos de forma vertical, nosotros vamos a ver que son como los dos ojitos que habíamos hecho con los dos de signo negativo. Y si lo vemos de forma horizontal, lo vemos como dos antifaz. ¿Sí? Y pues así nosotros tendríamos diferentes configuraciones y pues nosotros tendríamos diferentes superficies equipotenciales y es porque tenemos una diferente distribución de campo eléctrico. ¿Hasta aquí alguna consulta? Chicos. No, bueno, todo está bien. No, ahora no. Gracias. Entonces, seguimos. Ya hicimos la parte esta, vamos con la que ustedes van a tomar los datos. Para eso, preferiblemente que desactiven esta función de acá, que es de campo eléctrico, colocamos las grillas y lo que vamos a hacer es colocar una carga positiva, ¿sí? Una carga positiva de un nanocoulomb y lo que nosotros vamos a hacer es colocar sensores y que me van a medir el campo eléctrico que está produciendo esta fuente. Para ello necesito que tomen nota de esta parte de acá. Entre dos cuadritos de estos grandes, nosotros vamos a tener 1 metro, 100 centímetros. Cada uno de estos cuadritos chiquititos que ven aquí tienen un valor de 10 centímetros, entonces aquí sería 10 centímetros, aquí sería 10 centímetros, aquí 20, 30, 40, 50. Entonces, un cuadrito de estos grandes sería 50 centímetros y aquí en este punto ya tendríamos una longitud de 100 centímetros, 1 metro. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes también pueden utilizar este metro para medir, pero es un poquito impreciso porque tienen que tener un muy buen pulso. Por ejemplo, aquí debería de ser 50, pero me salen 49.1, 49.9. Entonces tienen que ser bastante precisos. Ya saben que justamente aquí va a haber 50. En esta parte va a haber 100, aquí va a haber 150 y así sucesivamente. Pueden utilizar este, pero también se pueden ir guiando por las rejillas. Entonces, vamos a fijar una longitud inicial. La longitud inicial, aquí en la parte de la guía, les dice que las distancias entre los sensores y las cargas van a ser dadas por su instructor. Entonces, al final del laboratorio, yo les voy a dar con los datos que ustedes van a trabajar, ¿sí? Ahorita vamos a poner los de demostración. Entonces, para el de demostración vamos a fijar la primera distancia es 150. Acostumbrémonos a que lo colocamos justo en medio de la rejillita, el medio del cruce de las dos. Aquí tiene que aparecer en 0.0 grados la dirección del campo y aquí solamente necesitamos la magnitud. Entonces tenemos 3.98. Entonces, en caso que esos fueran los datos que les doy, que yo tuviera esos datos, entonces aquí se pondría la primera distancia, serían los sería 1.5, que son los 150 centímetros, 1.5 metros,
sería la primera distancia y mi primer campo eléctrico sería el que aparece aquí, 3.98 voltios metros. En caso que los saltos fueran de 50 en 50, venimos y colocamos el siguiente, tratamos de ponerlo que quede en 0,0 y lo más centrado posible, y venimos y colocamos este otro dato, ¿verdad? Entonces, la primera distancia era 1.5, le sumamos 50 centímetros, entonces me queda en 2.0 metros. Entonces, en 2.0 metros voy a tener este campo eléctrico que es de 2.21 voltios metros. Para hacer la tercera medición, sumamos otros 50. Entonces, aquí ya vemos, tratamos de colocarlo justamente en la mitad y que quede con 0 grados. Y aquí tenemos pues 1.44 voltios metros. En esta parte de acá, 1.44 voltios metros, y la distancia serían los dos que habían acá, los 2 metros, más los 50 centímetros, serían los 2.5 metros. Para esta parte de acá, la carga que van a utilizar es carga de 1 nanocoulomb y es positiva. Entonces van a poner carga Q, 1 nanocoulomb, pero se los está pidiendo en coulomb, entonces es 1 por 10 a la menos 19, ¿verdad? 10 a la menos 9, perdón. Entonces ustedes van a hacer esta configuración, es bastante sencilla la toma de datos, por favor, que quede lo más precisa posible. Hay algunos que yo les voy a decir que tienen que tener unos saltos de 20 o de 30, entonces tienen que utilizar estas rejillitas más pequeñas, ¿verdad? En la parte del tratamiento de datos experimentales, pues ustedes ya tienen aquí la ecuación que vamos a linealizar, ya tienen la forma en la que se va a linealizar, quién es Y, quién es X, qué va a ser la pendiente y cómo ustedes van a ir calculando todas las partes, ¿verdad? Siempre lo mismo, sacar la correlación, sacar la incertidumbre, y pues en esta parte ustedes van a tener que la pendiente es esto. La pendiente es esto. Si nosotros despejamos para la permitividad, que es eso lo que nosotros queremos, la permitividad del vacío, vamos a encontrar esta relación de acá y simplemente es de ingresar los datos que ustedes ya previamente calcularon y van a tener que calcular el error, que esta es la incertidumbre absoluta. Este viene siendo el valor medio y esta es la incertidumbre absoluta. Traten de utilizar la mayor cantidad de cifras que puedan a la hora de hacer los cálculos para reducir el error, ¿verdad? Reportan el resultado, ya saben, esta es incertidumbre absoluta, una cifra significativa, y esta, que es el valor medio, tiene que tener la misma cantidad de cifras decimales que la incertidumbre absoluta. Procuren siempre ponerle unidades, porque en este último informe, por ser el último, les voy a bajar bastante puntaje por no ponerlo en notación de medición y por no colocar las unidades. Y en esta parte las gráficas van a ser la gráfica de regresión lineal, siempre con todos los elementos, títulos, las leyendas, los nombres de los ejes, la parte de la simbología, que es la misma leyenda. Aparte de la gráfica de regresión lineal, van a tener que poner las capturas de pantalla de las configuraciones de las cargas, ¿verdad? En la parte de análisis de resultados, les preguntan que cómo van a cambiar las superficies equipotenciales para una configuración que en lugar de ser una dipolo, que sean ambas cargas positivas. Ustedes vienen y hacen la configuración de las dos cargas, una positiva o una negativa, colocan acá la parte del campo eléctrico, vienen y ponen las superficies equipotenciales, ustedes añaden la imagen, le toman una captura, añaden la imagen, y ustedes tienen que comentar. No basta con que ustedes solamente pongan la imagen, tienen que decir algo. No les voy a dar puntos solo porque pongan una imagen y ya. Lo mismo en esta parte, les preguntan qué pasa si ustedes ponen bastantes cargas positivas muy cerca uno con respecto a la otra, y pues siempre realizan el bosquejo, le toman una captura y comentan. De la parte 2, como que tenían que calcular el porcentaje de error, la permitividad, aquí tienen que calcular el porcentaje de error y tienen que calcular el porcentaje de incertidumbre de precisión. También van a tener que hacer un gráfico de discrepancia, recordando, para hacer un gráfico de discrepancia necesitan
un intervalo de confianza. El intervalo de confianza aparece con el valor medio más menos la incertidumbre absoluta. Ustedes trazan el valor medio, trazan el valor teórico. Si el valor teórico está dentro del intervalo de confianza, que el intervalo de confianza es una gráfica unidimensional, entonces ustedes dicen que la discrepancia no es significativa, y si está fuera de ese intervalo de confianza, entonces la discrepancia sí es significativa. Ya en la parte del cuestionario, ustedes pues van a tener que investigar bastantes cosas y no basta solo con copiar y pegar, ¿verdad? Redacten. Las conclusiones, es bien importante que ustedes sepan hacer conclusiones. Aquí les piden 3 conclusiones. Con tal hagan 2 muy buenas o una muy buena, para mí está bien. Si están incompletas, yo les voy a bajar puntos. Tienen que hablar sobre la permitividad del vacío, si realmente calcularon la permitividad del vacío, tienen que justificar con el porcentaje de error, tienen que decir cuán exacta es su medición, cuán precisa estuvo, y en caso de que no, pues ustedes tienen que argumentar por qué fue, ¿verdad? Y en esta parte del comportamiento de las superficies equipotenciales, ustedes tienen que hablarme de cosas, ¿verdad? No es simplemente copiar y pegar de internet, sino a partir de las imágenes que ustedes obtuvieron, cómo es que ustedes ven que se comportan las superficies equipotenciales. Este es un informe más que todo teórico, conceptual, y pues las conclusiones también van a ser más que todo conceptuales, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna consulta? No, todo bien. Cheque, entonces hasta el momento pues habríamos terminado con toda esta parte.